Hola, buenos días. Mi nombre es Silvia del Socorro Polanco Alpuche. Soy oriunda de la colonia Yucatán y me encuentro actualmente en la ciudad de Mérida. En estos momentos me encuentro en mi casa y pues mis datos generales que les puedo decir: nací en la colonia Yucatán, fuimos en mi familia 6 hermanos. Mi papá fue don Regino Polanco Chip, mi mamá María del Carmen Alpuche Pérez, ella era oriunda de Mérida, y mi papá de Chocholá. Pues nosotros conformamos 6 hermanos, 4 mujeres y 2 hombres, uno de los cuales ya falleció, mi hermanito Carlos. Mi papá, muy joven, como en el año 1945, se fue a vivir a la colonia Yucatán porque pues había fuente de trabajo, lo supo y se fue. Él tenía conocimientos previos de mecánica. Al llegar a la colonia, él se estableció allá como soltero y estuvo un tiempo y lo pusieron en el taller mecánico. Al poco tiempo regresó a Mérida, se casó y ya mi mamá se fue a vivir allá, ya tenían un lugar donde vivir. Y desde eso pues ellos vivieron en la colonia. Mi papá, por invitación y consejo del ingeniero Rodríguez, él empezó a estudiar por correspondencia de la Hillfield School de Estados Unidos. Terminó él todo el ciclo escolar y después se dedicó a aprender la mecánica. A raíz de eso, pues en la colonia nosotros disfrutamos de lo que se llamaba luz continua, que era la luz todo el día, precisamente porque el ingeniero sabía que mi papá estudiaba por las noches. Yo recuerdo a mi papá, que yo era muy niña y despertaba a veces a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y lo encontraba en su mesa estudiando. Para mí eso fue un recuerdo que no se me borra y un gran ejemplo. A raíz de eso y de los conocimientos que él fue adquiriendo, pues fue teniendo ciertas responsabilidades y obligaciones dentro de la fábrica y llegó a ser jefe de mantenimiento. Para mi papá, todas las máquinas que existieron en la colonia y las que luego se instalaron en las otras fábricas que se abrieron ahí mismo como Lignoply, fueron como sus hijas, porque él las conocía perfectamente, porque estuvo desde que las máquinas nuevas se instalaron, él estuvo ahí. Mi papá vivía por el rumbo del Faro, que existió hace muchos años, una fábrica de velas y veladoras que aún existe, pero ya no está allá. En ese tiempo estaba por el sur de la ciudad y mi mamá vivía por el rumbo de San José de la Montaña, como a 2 cuadras después, una esquina que se llama El Mosquito. En la mera esquina, ahí vivía mi tío, don Pedro Ceballos. En ese entonces él tenía un taller de tornería en su casa. Mi papá pues iba de chalán allá a aprender. En ese tiempo pues era un muchacho joven. Ahí conoce a mi mamá, porque mi tío estaba casado con mi tía Mari, que era hermana de mi mamá. Entonces mi papá, por buscar mejores situaciones económicas, decide pues aventurar. En una ocasión se fue a La Joya a trabajar, le fue mal, y cuando le dijeron de que en la colonia había trabajo, a pesar de que pues era un lugar desconocido y todo el mundo decía pues que era el monte, la selva, aún así se fue. Llega a la colonia y se establece. En aquel entonces se le proporcionaba vivienda a los solteros, y él estuvo viviendo ya un tiempo, y hasta que regresa a Mérida, se casa, y ya mi mamá se va a la aventura, porque realmente llegar a la colonia en ese tiempo, ella cuenta que era muy difícil porque era camino blanco de Tizimín a la colonia. Tan solo llegar a Tizimín también eran muchísimas horas, no como ahora. Pero ya llegan a la colonia, les dan un lugar donde vivir. En ese tiempo vivieron en el mismo lugar, en la calle, en aquel tiempo era Cedros Norte. La mitad de la casa que les dieron que se la dieron a un tío mío que se llamaba Chucho, mi tío Chucho.
Y allá vivieron todo el tiempo que estuvieron en la colonia. Ya de allá nació mi hermano, que fue el primero, mi hermano Juan. Nació en 1949. Perdón, 47. Y ya de eso ya yo nací, que fui la segunda. Mi hermanito Carlos, Alejandra, Matilde y Martita, mi hermanita, la más chica, que fue la única que tuvo el privilegio de nacer en el hospital que existió en la colonia. En lo que le llamaban el hospital antiguo, en ese tiempo era el nuevo, porque todos nosotros nacimos en la casa. Atendía a mi mamá una comadrona que se llamaba Doña Regina, que me acuerdo de ella porque ella vivía en la colonia, y lo que es abrir la puerta de la comisaría. Ahí ella los sábados vendía panuchos y panuchos, que no existían, creo, los salutes en ese tiempo. Los panuchos, y hacía arroz con leche. Y me acuerdo que eran una pareja muy simpática, porque su esposo tenía su barba muy blanca, era un señor muy agradable. Ella era la comadrona por muchos años en la colonia. Y la verdad, pues, tuvimos todos el privilegio de nacer ahí. Y allá se desarrolló nuestra vida en la primaria, todos mis hermanos allá estudiaron. Tuvimos una época muy hermosa. Isimín en el oriente, estado de Yucatán, a todos los mexicanos queremos comunicar.